¿Qué tal, estimados amigos y seguidores de Estudio Martán Coronado, abogados economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas y en esta oportunidad hablaremos de la tentativa. En el derecho penal, particularmente en el derecho penal peruano, la tentativa es un tema de bastante interés. Supuestamente la tentativa hace referencia a que un hecho, o un acto si quieren, no se ha consumado, ¿no? Que es distinto, por propia definición, a un acto o un hecho que sí se ha consumado. Entonces, yo quiero cometer un delito y no logro, no culmino, no termino de hacer todo ese iter criminis del delito, paso 1, paso 2, paso 3, y no logro consumar. Entonces, quiero, eh, por ejemplo, los famosos, lo que está ocurriendo ahora recientemente, los delitos en los buses, 2 jóvenes, 3 jóvenes entran a un bus, le dicen a las personas que le dé su celular y su billetera, y se lo dicen simplemente de una manera fuerte, pero estas personas deciden no darle nada, y ante la negativa siguen de largo y le piden a otra persona. Es decir, no hay una consumación, ¿no? Hay un intento, sí, pero no hay una consumación. Entonces, ahí es donde está la pregunta. La tentativa implica una imperfección o un hecho incompleto. Consumado o no consumado es una palabra muy jurídica, vamos a decir, eh, delito completado versus no completado. Completado no es un término jurídico, sino es un término un poquito más coloquial, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿ya? Hemos querido hacer algo y está incompleto, le falta algo, hay vacíos. Y por su propia definición, si está incompleto, como acabo de decir, hay vacíos. Y si hay vacíos, los suficientes vacíos, quiere decir que este delito no se ha consumado. No se logró. La pregunta es, ¿deben llenarse esos vacíos? ¿O las personas llenan esos vacíos? ¿Es correcto eso? Entonces, por ejemplo, yo veo una persona que está andando con un machete por la calle. Digo, o bien acaba de hacerle algo a alguien, a alguna persona, o bien tiene la intención de hacerle algo a alguien violentamente. Pero no, resulta que es un jardinero que todavía no se ha cambiado de uniforme y ese machete lo va a usar para cortar un árbol porque están ahorita podando los árboles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, operadores jurídicos, a fiscales, jueces, abogados, llenan, aparte de las personas normales, por supuesto, llenan los vacíos y crean una teoría sobre los hechos. Yo creo una teoría sobre los hechos. Digo teoría porque técnicamente, si hablamos de una manera correcta, sería una hipótesis más que una teoría. Pero una hipótesis no es un lenguaje coloquial, por supuesto, ¿no? Es una teoría de lo que ha pasado. Pero lamentablemente esa teoría está incluyendo presunciones que no deben incluirse, sobre todo en derecho sancionador, en particular el derecho penal. Entonces, yo no puedo presumir la culpabilidad. En derecho civil ya hay trampas que sí se puede, pero en derecho penal en principio no se puede presumir que porque hizo esto, porque hizo lo otro, automáticamente se entiende que es el delincuente, es el actor. Esto es bien complicado porque muchas personas llenan esos vacíos, pero es especialmente preocupante cuando es la Fiscalía, el Ministerio Público el que llena esos vacíos. No es correcto que hagan eso, no es correcto. Pero ¿cuál es el problema? La insuficiencia probatoria. Es decir, vamos a ponerlo por acá. Yo quiero demostrar algo
pero no tengo las pruebas. Por ejemplo, vimos a una persona caminando con un machete por la calle. 2 horas después, una persona muere cortado por un machete. Ah, él fue. ¿Pero usted lo vio que le cortó? No. ¿Vio que se acercó al domicilio? No, pero está en la misma urbanización. Por ejemplo, está en una avenida tal y la casa de la víctima está a una cuadra y una transversal. Entonces, no, pero él fue porque vieron a una persona. Es sospechoso. Bueno, puede ser sospechoso en el peor de los casos, pero no hay prueba de que él ha sido, él o ella, ¿no? Han sido. Entonces, esas cosas son interesantes. Por ejemplo, eh, está en el carro, suben 2 jóvenes con una pistola de juguete en el carro y quieren asaltar, el objetivo es asaltar, pero no lo hacen, no lo hacen. Al final dicen, no, mejor no, vamos a jugar pelota. No lo hacen. ¿Es tentativa o no es tentativa? ¿No? Entonces, ese es el principal problema de la tentativa, ¿no? Realmente la voluntad de hacer algo, asumiendo que existe, asumiendo que la podemos probar, ¿es suficiente para condenar a esta persona? No, ¿cierto? ¿No? Entonces, el tema de, regresamos al punto básico del hecho penal, que es acción más voluntad, ¿no? Entonces, el tema de la voluntad es bien difícil. Entonces, uno entra con el tema de la máxima de la experiencia, ¿no? Los jueces a veces entran con el tema de la máxima de la experiencia y dicen, no, es que como puso un arma, o se compró un arma de juguete, es que va a robar, ¿no? Quiere jugar con otras personas, con otros amigos a un videojuego, quieren revivir un videojuego, o quieren, están yendo a una competencia de personas que están haciendo eso, o simplemente lo quiere llevar de su casa porque es peligroso y lo quiere llevar a otro domicilio, un departamento donde es más seguro. O lo usa para defenderse eh, porque no tiene autorización para llevar armas, pero esta arma de juguete lo usa para defenderse en caso alguien se quiera propasar, ¿no? Hay muchas razones. Entonces, un tema importante relacionado con la tentativa es el conjunto de posibilidades, ¿no? O mejor dicho, vamos a ponerlo más sencillo, todas las posibilidades que se dan, que se dan. Pero posibilidades de qué, ¿no? Entonces, de los actos preparatorios, ¿ya? Que no es lo mismo que la tentativa. Y aquí es lo interesante. Entonces, todas las posibilidades que se dan observando las acciones o voluntades. Y digo observando las voluntades, no, realmente no se observan las voluntades, pero más o menos. Entonces, ahí está. Los actos preparatorios y la tentativa son casi parecidos, pero hay una gran diferencia que en principio la tentativa sí incluye actos preparatorios que no permiten esos vacíos que hablé hace ratito. Entonces, en una tentativa hay actos preparatorios que son causa-efecto necesario. O sea, de todas maneras, eh, si uno de estos chicos compró la pistola y la sacó y le golpeó con la cacha de la pistola, que es bien realista y duele, lo golpeó al pasajero del bus y le hizo una herida, no podemos presumir que el objetivo era que lo quería quitar la vida, sino simplemente que quería robarle, amenazarle con violencia o aplicar violencia para que ceda y de su billetera y su celular. Entonces, por el lado del robo podría entenderse que había una tentativa. O sea, si al final le dio o no le dio, ya es todo tema, pero ya ahí hubo esa tentativa. Pero no podríamos decir que es tentativa de homicidio. No, pero si uno le golpea en la cabeza y generalmente eso hace que uno tenga una hemorragia cerebral y por lo tanto eso genera altamente probable la muerte. Sí, no. Nuevamente, las posibilidades que son y sus probabilidades. Y aquí es donde entra la parte más difícil de
de esto, ¿no? Aquellos que están elaborando teorías del delito, teorías del caso, deben ser muy conscientes de las posibilidades y las probabilidades asociadas a esas posibilidades. Este es un tema estadístico en realidad, ¿no? Pero no deberías guiarse por una política general institucional respecto a tal o tal cosa, sino debería guiarse por el propio individuo que está investigando. Entonces, bueno, efectivamente es posible que golpeando la cabeza a una persona se genere esta situación, pero no es necesariamente lo que va a pasar. O sea, puede tener un chinchón, ¿no? Conocido como chinchón, pero se le puede bajar y ya está. Pero ¿qué pasa si justamente muere? ¿No es cierto? Muere por ese golpe, entonces ya es distinto, ¿no? ¿Tenía la intención de matar? No, pero bueno, ahí entra el tema del homicidio culposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la medida que hayan actos preparatorios o hayan tentativas o hayan delitos culposos, son cosas distintas, ¿no? Hay que ver y elegir bien dónde vamos a estar. Lo interesante aquí es que la tentativa está asociada a un delito, necesariamente, ¿no? Un delito completo, ¿sí? Está asociado a un delito. Mientras que los actos preparatorios en principio no están asociados a un delito, salvo por excepción que algunos sí pueden estar asociados a un delito. Pero la tentativa de todas maneras está asociada a un delito completo. Algunos actos preparatorios sí, algunos actos preparatorios sí estarían asociados. Y los delitos culposos son propios, son autónomos si quiere, o son, vamos a decirle, propios, ¿no? Es decir, existen por su propia definición, ¿no? O sea, no es lo mismo un delito culposo que un delito doloso, ¿no? Están definidos de una manera distinta en artículos distintos, por ejemplo, ¿no? Cosa distinta podría ser que sea un delito y se admite la culpa en ese delito como una definición complementaria, ¿no? Como una interpretación complementaria, pero no es que tiene un artículo aparte. Esa es una situación, son situaciones distintas. Entonces ya dejamos claro el tema de los actos preparatorios y vamos a hablar un poquito de qué es esto de la tentativa nuevamente. Como dice la resolución o el recurso de nulidad 1181-2022 Lima Sur, se trata de una infracción perfecta a la norma. Por lo tanto, hay infracciones imperfectas, ¿no? Si una infracción es imperfecta a la norma, técnicamente no está completo, como dijimos arriba, no está completo, y si no está completo, no es punible. Ojo, salvo que ese hecho incompleto esté definido en otro artículo y ahí sí será punible. Pero no por el primer artículo donde no encaja exactamente, sino por el otro artículo donde sí está de una manera incompleto, de manera expresa. O sea, el legislador penal puede sancionar delitos completos como los incompletos. Y si vamos de una manera más jurídica, de infracción perfecta a la norma o de infracciones imperfectas a la norma. Entonces, esto es interesante que lo diferenciemos. Perfecto. En el segundo caso, un segundo tema adicional, por ejemplo, puede ser lo siguiente, que apareció en la resolución, en el recurso de nulidad 1046-2022 Lima, en el cual se indicó que hay actos preparatorios punibles, que podrían haber actos preparatorios punibles y esencialmente actos preparatorios no punibles. Por ejemplo, dice, ¿no? Un acto de conspiración para dar muerte a una persona no constituyen tentativa de homicidio calificado por ser un acto preparatorio no punible. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, el tema es la palabra clave es: ¿se completó o no se completó todo el camino hacia la conclusión del delito, hacia la ejecución del delito? Y la respuesta es no, ¿no? En este caso específico, ¿no? de la RN 1046-2022 Lima. Entonces, hay actos preparatorios punibles y actos preparatorios no punibles.
a veces se piensa o se podría pensar de que todo acto preparatorio es por su propia definición punible. Y eso es un poco complicado de preverlo así, ya que, o de asumir que todo acto preparatorio es por sí mismo punible, porque todo acto preparatorio es en realidad una tentativa. No, esa justamente es llenar los vacíos que lamentablemente suele hacer el Ministerio Público. Se intenta llenar el vacío diciendo, hay un acto preparatorio, hay un móvil, y por lo tanto juntan estos dos y el vacío poco importa. Y no es así. Por eso es que los abogados penalistas tienen bastantes oportunidades de éxito, ya que habiendo más vacíos, más probabilidades de éxito habrán para un abogado penalista, porque va a encontrar esos vacíos sustantivos, en este caso que estamos discutiendo, sin perjuicio de los vacíos procesales o los problemas procesales que pueden ocurrir, entonces se va cayendo el caso. Y por eso es que vemos en las noticias, no, lo tuvieron que soltar, hubo prisión preventiva, pero se cayó, no se fundamentó bien, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, hay actos preparatorios punibles y no punibles. Entonces, no porque ha habido un acto preparatorio automáticamente es punible. Ojo, será punible si califica como tentativa, si constituye una tentativa, pero si no constituye una tentativa, entonces no se puede hablar de punibilidad de ese acto preparatorio, salvo, como dijimos, que esté tipificado como tal, de esa manera en el Código Penal, ¿no? Que no hay muchos casos, lamentablemente. Entonces, ese mismo recurso de nulidad es bien interesante porque el 1046-2022 Lima, porque habla de hasta de cuatro teorías para diferenciar la tentativa de los actos preparatorios, ¿no? Entonces, muy importante, repito, los actos preparatorios no es lo mismo que la tentativa. Entonces, si quieren lo ponemos aquí. Actos preparatorios no es lo mismo que la tentativa, ¿no? Y la confusión puede ser grave si es que somos muy masivos, ¿no? Operamos rápidamente, tratamos de inmediatamente dar curso, dar trámite a un caso penal, y definitivamente si lo hacemos demasiado rápido podemos confundir, pensar que estos actos preparatorios en conjunto califican como una tentativa, y plum, ya está el delito eh, cuasi consumado, porque si es tentativa hay una reducción de disponibilidad, pero se califica el delito como tal. Ojo, como ya dijimos, debe haber una vulneración completa a la norma jurídica, obviamente, ¿no? En este caso a la norma penal. Una infracción perfecta, si quiere. Entonces, queda como concepto complementario lo siguiente: hay tentativas idóneas versus tentativas inidóneas. Esto lo ha indicado la acusación 14-2009 en la libertad hace bastante tiempo, donde hay tentativas idóneas y inidóneas. Obviamente las inidóneas es una palabra un poco rebuscada. Tiene que ver con lo anterior, es decir, una tentativa que justamente lo que tiene por objetivo es ya el hecho inevitable de que se consuma el delito, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, alguien y se hirió a muerte a una persona, lo lógico y lo inevitable es que muera, no hay mayor eh, duda ahí en ese aspecto, ¿no? Pero si no se hizo de esa manera, entonces podrían hablarse de una tentativa inidónea. Pero esto tiene que ver mucho con el principio de lesividad, que en el fondo está detrás de esto. O sea, la tentativa, recordemos, técnicamente no se ha consumado el hecho, el acto. Entonces, no se ha logrado dañar al 100% el bien jurídico tutelado. O tal vez se dañó parcialmente, pero de una manera se dañó, pero de una manera insignificante, ¿no? No significativa, como dicen, ¿no? Entonces dice este, esta casación lo siguiente. Y dice, ¿no? En virtud del principio de lesividad previsto en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, según el cual la imposición de la pena solo acontece ante la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Cuando la tentativa es inidónea, y ahí viene la explicación, ¿qué es esto? Imposible consumación del delito, ya sea ¿por qué? Por su ineficacia del medio empleado o por la impropiedad del objeto sobre el que recae la acción. En este caso, no es punible. Entonces, estas ideas hay que añadirlas. ¿Qué es esto de inidóneo?
es el equivalente, al menos de acuerdo con la casación, a imposible consumación del delito. Es algo fuerte porque supuestamente yo estoy elaborando actos preparatorios porque existe la posibilidad de que consume el delito y obviamente lo haga. O sea, ya no es un tema de que yo quiero hacer el delito y hago diversos actos y efectivamente es posible y probable que ocurra, sino que la probabilidad de que esto ocurra es cero. Pero ¿cómo es posible? ¿No? Es una tentativa inidónea, es una tentativa, pero que al final es imposible su consumación. Por ejemplo, yo quiero efectivamente, un francotirador quiere efectivamente disparar sobre una persona y esa persona va a pasar en una hora determinada, en un horario determinado específico, en un lugar. Entonces, esta persona está preparada para disparar como en las películas y no lo hace. Y esta persona, la potencial víctima, pasó, ya se fue. Entonces, y hay imposibilidad de consumación del delito, porque supuestamente todo estaba organizado para disparar, pero ya no se podía consumar el delito, ¿no? Un poco esa es la idea. ¿Hay tentativas? Sí, pero no hay, la consumación es imposible, devine imposible, ¿ya? Ahí puede haber toda una discusión, ¿no? Pero estaba todo organizado para y no disparó. Es que si no disparó, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué cosa determina esto de la imposible consumación del delito? ¿No? ¿Es un tema estrictamente de probabilidades o un poquito más allá? Entonces, según esta doctrina de la casación, habla de ineficacia del medio empleado. Entonces, quiero robar a alguien, ¿no es cierto? Y lo hago con una pancarta. No tiene sentido. No ineficacia del medio empleado. Quiero dispararle a alguien, pero no tengo una pistola de verdad. ¿No? Entonces, ineficacia del medio empleado. El medio empleado no hace lo que debería hacer para que se ocurra lo que se busca hacer. No hay forma. Es un problema del medio empleado. ¿Sí? No es eficaz, no da los resultados previstos. Y entonces esto recae mucho sobre el medio empleado. A veces hay cosas que no requieren un medio adicional, puede ser con la propia mano. Entonces, pero si hablamos de un medio específico, este tiene que ser ineficaz. ¿Ya? Que es distinto a que sí sea eficaz, solo que no se usó. ¿No? Y luego, obviamente, la impropiedad del objeto sobre el que recae la acción. Esta puede ser un poquito más difícil, ¿no? Esta es la impropiedad porque podría confundirse con la primera, comenzando por ahí. Entonces pueden haber muchos ejemplos, pero uno más o menos cercano sería, por ejemplo, tres jóvenes roban en un bus y se van corriendo, y en el camino que se van corriendo dejan caer parte de lo robado. Entonces una persona encuentra una parte de lo que han robado, lo recoge, y ni más lo recoge, si bien ahí mismo lo recoge, viene la policía y lo atrapa. Usted ha robado. Y yo no he robado. Yo lo estaba recogiendo y bueno, estaba pensando qué hacer, porque tampoco es una situación que uno reacciona muy rápido, y lo dejo aquí, miro al costado a ver si viene su dueño, ¿no? Pero como estaba la policía correteándole, lo atrapan. Entonces, ¿quién cometió el delito? ¿Lo cometió esa persona? No. Receptación menos, porque recién estaba reaccionando para ver qué estaba pasando, ¿no? Entonces, no hay tampoco tema de receptación ahí, ¿no? Algo así, ¿no? Algunos libros ponen el tema de la persona que ya está muerta y que uno le dispara, ¿no? O sea, que también es una opción. O sea, ya se consumó el delito, ya ocurrió el hecho que estaba uno en discusión, el bien jurídico ya se dañó, y la pregunta es, se hace un acto posterior a eso. Entonces, no hay propiedad sobre el objeto que recae la acción. O sea, el bien ya fue robado, el bien, y el celular, la billetera ya fueron robados. Lo que pasa es que se lo encontró y lo recogió y estaba pensando qué hacer. Pero no era esta persona la que vulneró el bien jurídico, propiedad en este caso, ¿no? Patrimonio.
¿no? Y así es, obviamente, teóricamente ahí no hay ninguna tentativa, por supuesto, ¿no? Porque eso simplemente no, en este caso específico no ocurre, ¿no? Es un caso muy genérico, ¿no? Bueno, y complementariamente, pues la jurisprudencia habla de cosas interesantes, como por ejemplo, y aquí tal vez es la discusión, ¿no? ¿Por qué cambian tanto de adjetivo, ¿no? Por ejemplo, hablan de la tentativa acabada y la inacabada, por ejemplo, que básicamente está bastante cercano a lo que ya estamos diciendo, ¿no? Después hay un interesante que dice que la tentativa puede ser una circunstancia atenuante privilegiada o una causal de disminución de punibilidad. Y aquí es donde está la discusión, ¿no? Obviamente es lo segundo, ¿no? No es realmente una circunstancia atenuante, porque para que haya una circunstancia atenuante tiene que haber pues un delito completo, ¿no es cierto? Tiene que haber un delito completo, pues, se logró todo el delito, y lo que pasa es que por razones específicas de la persona, digamos, es una persona mayor, es un joven adolescente, es responsabilidad restringida, etc., hay una responsabilidad atenuada, que es otra cosa muy distinta. Uh-huh. Otra cosa interesante que también lo dice la jurisprudencia es que el inicio de la ejecución del delito es requisito para que se configure la tentativa. Algo que es bastante obvio, pero la parte clave es lo que es relacionado con la ejecución del delito, ¿no? Tiene que haber una ejecución del delito. Por eso ahí donde está el tema de los actos preparatorios. Una cosa es, el acto preparatorio técnicamente por su propio nombre va antes de la ejecución. Hay preparación y hay ejecución. Entonces, por ejemplo, obtener los planos para un robo de un banco es un acto preparatorio, indiscutiblemente, pero ahí no hay ejecución, ¿no? No hay ninguna ejecución. No, que sí, que son delincuentes porque ya tienen antecedentes, no sé cuánto. Puede ser, pero no ha habido ejecución. No ha habido ejecución. Entonces, no podemos condenarlos por robo al banco, ¿cierto? Tentativa, tampoco, porque no comenzaron a ejecutar el delito. No estaban ni siquiera en la puerta del banco, estaban recién en su casa diseñando cómo lo iban a hacer, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es interesante. Hay unos requisitos concurrentes de la tentativa, que ya puede ser un poquito detallado si es que lo vemos, pero hay diversos requisitos que es necesario tomar en cuenta al momento de denunciar o acusar a alguien con este concepto. Sí, y rápidamente, para no pasarme del tiempo debido, tomar en cuenta ¿qué tenemos? Primero, que la gente se haya decidido a cometer el delito. Eso es bien difícil que se externalice, pero es un poco la condición que pone el recurso de nulidad 1540-2015 Callao. Luego que la gente comience la ejecución del delito que se ha decidido cometer. Esto es clarísimo, porque claro, ¿qué pasa si estuvo pensando en cometer un homicidio y al final ejecuta una lesión? O al revés, quiere cometer una lesión y luego dice mejor voy por homicidio, ¿no? Entonces, un cambio de parecer, digamos, si quiere. Esa es clave. Y el último requisito, básicamente, que la ejecución del delito no culmine en consumación. Hay otras extensiones a estos requisitos, unas explicaciones adicionales que da esta recurso de nulidad, pero creo que hemos visto bastante al respecto de qué cosa es la tentativa. Repito, la clave aquí es el tema de los vacíos. Es un riesgo. Las probabilidades, posibilidades, ejecución, intención, ¿no? Intención. No es posible o no deberíamos pensar que una tentativa es cualquier caso.
Hay que tomar en cuenta las probabilidades, posibilidades, ejecución y la intención.